Muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del método de aislamiento. Es un método que se utiliza mucho en cinética química, pero es importante recordar que este método por sí solo no nos permite determinar órdenes de reacción, sino que se debe emplear junto a otros métodos para poder hacerlo. ¿De qué se trata este método? Se trata de que la concentración inicial de uno de los reactivos debe ser mucho menor a la de los demás reactivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una reacción de A más B, la concentración de A va a ser mucho menor a la concentración de B. Eso hace que los cambios de concentración en B sean insignificantes. Entonces, la cinética de la reacción se puede evaluar únicamente siguiendo a B. Entonces vamos a utilizar este esquema un poco más visual para entender qué es lo que ocurre. Entonces partimos de la reacción planteada, que es muy sencilla. A y B reaccionan y se transforman en C. Entonces, si inicialmente tenemos una concentración de A de 10 moléculas y una concentración de B de 200 moléculas, vamos a observar qué pasa a medida que la reacción transcurre. Entonces, a los 5 minutos reacciona una molécula de B con una molécula de A y se formó una molécula de C. Entonces, nuestra concentración de reactivos ahora es 9 moléculas de A y 199 de B. Si sigue transcurriendo la reacción, entonces 5 minutos después ocurre lo mismo. Reaccionó una de A con una de B. 5 minutos después, nuevamente reacciona una molécula de cada reactivo y se forma una molécula de producto. Entonces, pasados 15 minutos, podemos observar que la disminución en la concentración de A, cuando comparamos tiempo 0 y tiempo 15, es una disminución importante, se redujo al 30%, mientras que si comparamos la concentración inicial de B con la concentración de B a los 15 minutos, vemos que la reducción es solamente del 1.5%. ¿Por qué? Porque esas 3 moléculas que se gastaron de B son muy pocas en comparación a lo que se tenía inicialmente. Entonces podemos asumir que ese cambio es insignificante y que la concentración de B se mantuvo constante durante el tiempo de la reacción, mientras que la concentración de A sí fue reduciéndose de forma importante a medida que pasó el tiempo. Entonces, de esta manera, podemos devolvernos y observar que la ecuación cinética de la reacción se reduce a esto, donde solo se evalúa la concentración de A. Es importante que recordemos que este método por sí solo no nos sirve para determinar las ecuaciones cinéticas, o sea, para saber el valor del orden parcial de reacción o de la constante de reacción, sino que se debe utilizar junto a otros métodos, por ejemplo, el método gráfico o el método de periodo de semirreacción, los cuales se explican en otros videos. Bueno, espero que este video les haya gustado mucho. Les recomiendo que vean los demás videos para que vayan estudiando acerca de los otros métodos que se utilizan en cinética química para determinar las ecuaciones cinéticas. Chao.